Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Soy Josefina, qué gusto de saludarte. Estamos aquí para compartir una palabra contigo y está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Alfredo Levin es un guía de turismo en Israel, así es que tú vas a ver la explicación que él da y te va a gustar, así como a nosotros. Abraham tiene una obediencia increíble. Se fue cuando tenía 75 años, dice la Biblia. No vamos a andar diciendo si es la cifra igual a como la tenemos hoy ni nada parecido. A los 75 años quiere decir que después de muchos años de vida deja su tierra. Después de muchos años de vida estaba pobre y se va a Egipto. Y se queda en Egipto años hasta poder recuperarse. Buscó la vuelta, pero cuando tuvo dinero y cuando tuvo la posibilidad y se la dio a Egipto, no se quedó en Egipto. Y eso es lo curioso, y a esto le quiero ir dando un punto ya más trascendente. No se quedó allá. Es que Dios le había prometido una tierra. ¿Se acuerdan cuando le dijo: mira para el norte, mira para el sur, mira para el este, mira para el oeste? Todo esto será de tu pueblo. Y por otro lado, Abraham está volviendo a esa región de Siquem, a esa región donde estaba antes, y va a estar allá. Y va a tener 99 años. Y Dios le dice, no le da una orden, solo orden. Dios genera 8 órdenes para Abraham, pero no es solo que sea una orden, es más un pacto. En hebreo le llamamos Brit Milá, el pacto de la palabra. ¿Qué es este pacto? ¿Qué es este acuerdo? Estaba hablando de la circuncisión. Y dice en la Biblia que Abraham lo hizo solo, y yo no voy a andar entrando en cuestiones porque me hace pensar terrible. Pero eso es obediencia a Dios. Esto es obediencia a Dios. Abraham le pregunta a Dios que él está prometiendo que tantas estrellas en el cielo y esa será su descendencia. Pero Abraham no tiene hijo. Y cuando vinieron los ángeles, bueno, él vio esta situación y entendió que va a tener un hijo, pero no con Sara, que estaba viejita, y lo va a tener con Agar. Y van a pasar unos años y después los ángeles le van a decir: no, tu descendencia va a ser con Sara. De Agar nació un hijo llamado Ismael, del cual la descendencia es el pueblo ismaelita, los musulmanes. Y por otro lado, de Sara va a nacer Isaac, que Dios le dio la orden, le dijo: lo vas a llamar Isaac. Como que ahí tenéis parte de las órdenes de Dios, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Y luego se va a salir Agar con su hijo al desierto. Pero Dios va a decir que de ellos va a crecer un gran pueblo. Es el pueblo ismaelita, lo que hoy nosotros conocemos como los descendientes de Ismael. Y por otro lado tenemos a Isaac. Y con Isaac tenemos una situación también, porque serán los descendientes de Jacob, y Jacob será llamado Israel, y ahí tenéis el pueblo judío, el pueblo hebreo que se llamaba en aquella época. No quiero generar las confusiones cuando se llama pueblo hebreo, pueblo de Israel, pueblo judío, por las divisiones, pero entiéndanlo como la base de lo que hoy llamamos el pueblo judío. Un pueblo judío que va a seguir, se va a ir fortaleciendo, pero Dios va a seguir poniendo a prueba a Abraham, y esa es la lectura de hoy. Y la lectura de hoy, de estos días, del Shabbat, y en estas últimas semanas que se está hablando en el Génesis, y los capítulos van desde el origen en el Génesis hasta los capítulos 25, 26 del Génesis, va continuando la historia de Abraham, y nos va contando que un día Dios le dio una orden a Abraham.
ve al monte, el que nosotros llamamos hoy Monte Moriah, que es el monte donde después David colocó el Arca de la Alianza, es el monte donde después el rey Salomón construyó un templo que duró y existió durante 400 años, y después, bueno, fue destruido, y después tenemos la historia de Ciro y Ciro II, y la historia de Esdras y Nehemías, y la construcción de un segundo templo que existió y que mejoró Herodes, en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que recordamos el pasaje de la Biblia, y dice que llevaron leñas y llevaron los sirvientes, y llegaron hasta el monte Moriah. Y cuando llegaron allá, dejaron a los sirvientes y dejaron todo, y subió Abraham con su hijo Isaac. Y llegando al tope del monte, en el tope del monte, seguramente, cuando Isaac entendió de fondo que no había cordero, porque habrá preguntado dónde está el cordero del sacrificio. Recuerden que eran los cananeos, y en los cananeos estaban las costumbres de los sacrificios, y existían los sacrificios alrededor, mismo que algunos filisteos y otros habían empezado a escuchar que Abraham tenía un Dios, y que otros empezaron a escuchar que había un Dios único. Pero hablemos específicamente. Isaac ve la situación, entiende lo que está sucediendo, y en el Talmud, cuando tú estudias un poquito, entiendes que muy probablemente Isaac haya mirado a su padre, haya aprendido de su padre la obediencia para con Dios, y le haya pedido a su padre: átame. Ustedes se preguntarán: ¿y por qué? Porque existe algo que es el instinto humano, y en el instinto, si yo voy a ver que un cuchillo va dirigido hacia mi corazón, seguramente mi mano lo va a detener por instinto de supervivencia. Otra palabra que quiero dejar clara y que tiene que ver con la actualidad: ese instinto de supervivencia. Para evitar ese instinto de supervivencia, Isaac le va a decir a Abraham: átame. Porque sabe que Abraham no lo está haciendo porque quiere, porque no hay amor más grande que el amor por un hijo. Pero es orden de Dios. Y si quedó claro para Isaac que es orden de Dios, Abraham tendrá que hacerlo. Mismo que Dios no tenga la intención por detrás, pero Dios nunca se echó atrás. Le dijo: mátalo. Y nos cuenta el pasaje de la Biblia que Abraham, si vamos a leer literalmente, movió su cuchillo en dirección a Isaac y se detuvo esa mano. Y las palabras de no lo toques, y el cordero que aparece, y el sacrificio que se hace del cordero. Les quiero hacer esas dos referencias. Primero, que Isaac estaba dispuesto a morir, entendiendo que era esto la orden de Dios. Abraham estaba dispuesto a matar a su propio hijo, lo más valioso que tenía en la vida, porque esto era el mandato de Dios. Pero había un tercer elemento, y yo acostumbro, incluso a mis turistas, a quienes extraño mucho, a mis peregrinos, decir o preguntar, a veces, no retóricamente, pero decirles: ¿Abraham mató a Isaac? Y la respuesta siempre es: claro que no. Y yo respondo: claro que sí. Porque Abraham, en su obediencia a Dios, su corazón mató a Isaac. Su mente dio la orden solamente una vez que su corazón estaba de acuerdo con haber matado a Isaac, para que se movilice esa mano. Y cuando se movilizó esa mano, fue suficiente para Dios haber entendido que si Abraham había matado a su propio hijo en el corazón, era más que suficiente y que no precisaba más demostraciones. Lo máximo de lo máximo estaba presente ahí.
estoy dispuesto a sacrificar todo en nombre de Dios. Alfredo, muchas gracias por compartir los videos. Gracias, aprendimos muchísimo de ellos. Te lo agradecemos mucho. Yo voy a invitar a todos los que están viendo este video que se suscriban, que vayan a YouTube y busquen a Alfredo Levin Israel. Suscríbanse, compártanlo. Vamos a apoyarlo, vamos a aprender y juntos podamos extender el Evangelio, así como dice la palabra, a toda criatura. Y te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por Dios? Dios te bendiga, te veo pronto. Soy Josefina.